la paz y el desarrollo en Canarias. La primera intervención que vamos a tener hoy es por parte de Picafós. Ella viene de Cataluña, ¿no? El Estado y las tendencias de la militarización en el mundo y en España. Ella trabaja en el Instituto Catalán Internacional por la Paz y bueno, la dejamos con ella. Gracias por invitarme hoy a estar con vosotros y sí que voy a hablar de las tendencias, aunque me haya puesto aquí lo de las campañas, porque antes de hablar en sí de la tendencia para mí más importante que hoy quería destacaros, que es la tecnológica, la tecnología y la robótica en las armas, como se está introduciendo, que yo creo que eso nos va a introducir cambios muy profundos en la concepción del ejército y de cómo se hace la guerra, Pero antes, no sé, pues de eso que estás diciendo, ¿qué cosas internacionales se están moviendo en temas de desarrollo? Y como campañas se están quedando como un poco más residuales, con menos movilización, ya solo en temas más de aquellos que se han especializado, lo que fueron las campañas contra las minas y la campaña contra las bombas clústers, de estas campañas sigue quedando un pequeño reducto de personas que trabajan, pero que se han centrado en que ya hay una prohibición sobre ellas. ¿Y ahora en qué se centran? En la financiación, en asegurar que no haya financiación para producciones en los países que no firmaron el tratado, pero el otro punto de seguimiento que hacen es el de asistencia a víctimas. ¿Vale? Y entonces eso ya no es de campaña de movilización, porque ya están prohibidas, pero quedan como unos reductos. ¿Qué otras campañas de prohibición, o diríamos de prohibición, me refiero a campañas de desarme, siguen vigentes? Hay tres. Una que se lleva a través de OICAN, que es sobre armamento nuclear, que en este caso no es que queremos modificar el tratado de no proliferación, no, lo que queremos es un tratado de prohibición. Y esa es una campaña que se centra en este tipo de armas. La otra campaña, que es la que os traigo aquí, es la de armas explosivas. Es personas que han participado y entidades que han participado en la campaña contra las minas y contra las bombas de dispersión, ahora han centrado una campaña sobre armas explosivas. Han creado esta red internacional de armas explosivas. ¿Y qué quiere esta campaña? Una acción inmediata para evitar el sufrimiento humano por el uso de armas explosivas en zonas pobladas. Fijaros, zonas pobladas, no en zonas no pobladas. La campaña se le llama así, que veis este e-news, y por la web la vais a encontrar como e-news. Va dirigida ¿a quién? A los estados y algún actor de carácter privado. Y de alguna manera estos serían los 4 objetivos de esta campaña, y es hacer que los estados reconozcan el uso de estas armas explosivas en zonas pobladas y que ese uso tiende a causar daños muy graves en las personas y en las comunidades y que fomenta el sufrimiento. Al dañar infraestructuras, y aquí es donde yo os quiero poner también el acento, que es una campaña que no solamente se dirige a que hay que salvar a las personas, sino que se dice, al bombardear, yo creo que eso lo habéis visto en todas las imágenes de Alep, en Siria, ¿dónde se están bombardeando? ¿Dónde vive la gente? Y entonces no solamente es la producción de daño, de muertes, víctimas que se queden con heridas, etc., sino el efecto que causa en el medio en donde viven las personas. Bombardear ciudades equivale a que el suministro de agua potable se ha ido al carajo, la producción de electricidad, las calles, las ambulancias que no pueden ir, se ataca hospitales, se ataca las escuelas, en dónde están las reservas de alimentos, el alcantarillado, todo aquello que es una infraestructura urbana necesaria para la vida, queda muy dañada y las personas se ven afectadas no solamente en cuanto al sufrimiento propio, sino decir, es que una vez acabado el bombardeo estamos en unas condiciones de vida muy precarias, muy dañadas.
Entonces la campaña tiene ese doble enfoque. ¿Y por qué os la he puesto? Porque yo creo que aquí puede ser un punto de enganche en este tipo de campaña con alcaldes, que son los que pueden mostrar solidaridad de un municipio hacia otro municipio, porque cuando alguien es alcalde de una ciudad, ¿qué tiene que tener como objetivo prioritario? Que los servicios a la ciudadanía funcionen. Y un alcalde es el que mejor puede comprender al alcalde de Alep o al alcalde de Bagdad cuando dice, es que el otro dice, yo como alcalde, ¿qué hago si me acaban de destruir la ciudad? Si mis ciudadanos se acaban de quedar sin casas, sin agua potable, sin saneamientos, ni recogidas de basura, no hay los camiones, no pueden circular. Y es una campaña en la que se puede buscar aliados que se sumen a hacer presión en esta campaña. Por eso os la he introducido. Los miembros actuales de esta red los tenéis aquí. No es, ya veis que no es una campaña de esas con 300 listas, 500 asociaciones, pero bueno, pues están aquí. Muchas de ellas, todas ellas, han estado en las campañas antiminas y en las campañas de las armas de destrucción masiva. El PowerPoint lo dejo aquí, por tanto luego os podéis quedar y no hace falta que os anotéis la lista, solo con que entréis en la página web de la campaña, pues ya la vais a tener. Solo con que entréis INEW, que la tenéis aquí, esta es la página, la home de la campaña. Y hay 2 boletines de seguimiento que si te suscribes pues te van llegando pues con periodicidad pues a casa. El e-news y el artículo 36, estas 2 boletines pues te van mandando información sobre esta campaña. Te suscribes si quieres y ya está, ¿vale? Con eso cierro ya esta campaña y entro en la otra que también se está produciendo, porque hay campaña, que es en la de los robots. Y aquí sí que entro en lo que yo creo que era el tema que me decíais hoy, era ¿qué tendencia hay? La tendencia tecnológica se vislumbra como un elemento muy importante en las maneras de hacer la guerra. Estamos entrando en una generación de nuevas armas que serán muy distintas conceptualmente a todas las que hemos tenido ahora, que se harán con robots, armas robóticas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la intervención humana será muy pequeña en el uso de ese tipo de armas. Y ahora iréis viendo en qué. Todos habéis escuchado los drones. El dron es un robot porque nadie va dentro de ese avión. El robot es gestionado desde fuera. Yo puedo estar sentado aquí en Fuerteventura y el robot, el dron, está tirando un misil en Yemen. Pero yo estoy aquí. No estoy ni subido, ni estoy en Yemen, estoy aquí. Y mi hora de hacer la guerra pues va de 8 de la mañana a, no sé, pues a 8 de la tarde, porque he tenido una jornada de 12 horas y durante 12 horas hago la guerra y acabada el turno mío, que es a las 8 de la tarde, pues yo me levanto, otro entra y voy a casa, hago sauna, hago gimnasia, repaso los deberes de los niños en la escuela para el día siguiente. ¿Y eso en qué cambia la manera de hacer la guerra? Por ejemplo, en esa ya es una. Hasta ahora el militar cuando iba a hacer la guerra estaba, diríamos, como en concentración, ¿no? Como los futbolistas antes del partido. Estás en un espacio concentrado para lo que vas a hacer. Tú tienes una disposición mental y física a que tú ahora vas a entrar en combate, de que vas a hacer una guerra, etc. En cambio, ahora que estás en tu vida normal, es que de 8 de la mañana a 8 de la tarde hago la guerra. Y en otra hora. Eso no quiere decir que no tenga daños psicológicos, la persona que hace ese trabajo. No quiere decir eso. Pero mental y conceptualmente cambia mucho. Una, esa predisposición. 2, políticamente, ¿por qué se impulsa todo lo que sería la arma robótica? Porque hacia el político la consigna, por ejemplo, de Estados Unidos, que es la pionera en este tema, igual que los israelíes, ¿cuál es la doctrina? Baja cero.
hay que evitar, como sea, tener bajas de los propios militares. Si yo estoy aquí sentado y lo que el dron va a atacar a no sé cuántos kilómetros, podrán derribar al dron, pero no hay muertos. ¿Vale? No hay muertos que devolver. Y eso juega políticamente a favor del político, porque las encuestas de opinión, mientras no haya muertos, nuestras valoraciones morales son muy inferiores. Es decir, lo que las encuestas de opinión ponen de manifiesto es la línea que la ciudadanía pone en el acto de la guerra es mis muertos, no los otros muertos. Tanto, mientras no haya mis muertos, la ciudadanía no pone problemas. Mientras el dron lo que haga es matar sociedad civil o militar o guerrilleros igual en otra sociedad, mientras las víctimas estén en otro país, la opinión pública no es desfavorable a ese tipo de intervención militar. Entonces, políticamente es un factor muy importante. ¿Cómo vamos viendo cómo se está poniendo de manifiesto esta tendencia? Ya hace 2 años que, por ejemplo, en Estados Unidos las empresas más importantes de aeronáutica, la General Atomic, la Lockheed Martin, no tienen nuevos proyectos de desarrollo de aviones de combate convencional. No hay proyectos de diseño nuevo. En cambio, todos los proyectos de diseño que están en aviones no tripulados. Y eso ya nos está poniendo de manifiesto que hay un cambio en la industria, pero también hay un cambio en qué, por ejemplo, en la contratación. Ya hace también más de 2 años que los militares estadounidenses no sacan plazas de preparación de soldados pilotos. No hay plazas de formación. En cambio, sí que hay plazas para ¿qué? Convocar soldados con experiencia del joystick. ¿Me seguís? Esos son cambios que ya vemos que se están introduciendo entre la concepción militar, pero yo creo que también todos habéis visto ya cambios en el uso de este tipo de aparatos. Bueno, la campaña donde se están agrupados las entidades que trabajan o que quieren trabajar para oponerse al desarrollo de esta clase de armamentos, se le llama campaña Stop a los robots asesinos. ¿Vale? La campaña y las entidades, quien ha liderado la campaña ha sido Human Rights Watch, pero están todas las organizaciones internacionales grandes y facultades de derecho están también en el desarrollo. Diríamos, de la universidad hay como 3 áreas de conocimiento que se están posicionando antes de nuevos desarrollos de armas. Las universidades de derecho, y ahora también veréis por qué, porque hablaré de las cuestiones de legalidad que nos pone sobre la mesa este desarrollo de armas. Están algunos de filosofía y de ética, que también veréis el por qué, y el tercer, diríamos, área de conocimiento son las politécnicas en lo que es el área de inteligencia artificial. Que aquí en todas estas 3 áreas hay los que están a favor, que quiere decir no a favor, los que dicen no hay que poner límites a la investigación y aquellos que dicen que hay que poner límites a la investigación. Y luego entraré en cada uno de ellos por qué alega que hay que poner límites o por qué no hay que poner límites. Pues la campaña está coordinada por estos. Incluso el relator de Naciones Unidas, que ahora lo veréis, en el 2013 ha presentado un informe en la Asamblea de Naciones Unidas. Él no lo llama robots asesinos, sino que les llama robots autónomos letales. ¿Vale? Estamos hablando de lo mismo, pero le han puesto un nombre menos duro. Robots autónomos letales. Y lo que pide el relator de Naciones Unidas a la Asamblea es que los Estados dejen en suspensión durante un tiempo la investigación en este desarrollo hasta que se pueda tomar una posición más acorde. Ante esta situación y este panorama nuevo, pedimos que haya una paralización en la investigación.
A ver, estos robots, ¿en qué se mueven? Hay como tres áreas que desarrollan. Una función importante de estos robots será la de la inteligencia, es decir, espionaje. ¿Y eso qué quiere decir? Aparte de espiar, recopilar toda clase de información, mapas. Esto puede ser por tierra, mar y aire, que es lo que ahora desarrollaré algunos de estos por tierra, mar y aire. Recopilar información, mapear, ver lo que se mueve, quién entra, quién sale. Cartografiar si es tanto superficies marinas como terrestres desde el aire. O tienen misiones de apoyo, o bien sea un soldado, o a un barco, o a un submarino, o a un portaaviones. Entonces, los nuevos barcos pueden llevar a varios, incluso a 1 kilómetro de suyo, llevar robots bajo el agua que captan que se mueve, que no se mueve, porque van dotados con sensores, etc. Ahora comentaré algunos de ellos. Entonces, ¿qué hacen? Avisar de lo que se mueve, porque tienen radares, sensores láseres, sónicos, etc. Entonces, son de apoyo a la misión militar que alguien va a llevar, o vamos a ver también que ya hay lo que podríamos decir el arma, la munición en sí es robótica. Porque hay que diferenciar el arma de la munición. El arma, ¿qué es? Sea una pistola, o sea un dron, o sea lo que queráis, yo tengo un arma con una munición, disparo la munición, pero el arma sigue estando. Pero si tú haces que la bala sea un robot, se autodestruye con el impacto. En este caso, la munición es robótica también, y hay una autodestrucción. Robots de tierra, aquí os he puesto algunos, hay muchos más, pero os he puesto, hay algunos robots, que no os he puesto aquí la imagen, que podríamos decir son los dos modelos más autónomos que existen hoy en día, son los dos de tierra, no está aquí. Un modelo está desarrollado por Israel y el otro está desarrollado por la Samsung en Corea del Sur. Y en este caso ya serían dos robots totalmente autónomos. Es como un carrito similar al que tenéis aquí en medio, que es como un tanque. Ese tanque que veis ahí dentro no lleva a nadie, ¿vale? Es como si fuera un blindado, pero que no hay ninguna persona dentro. Pues hay uno de estos que va armado con metralleta y lo que hacen en este caso es vigilar la zona fronteriza que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur, o la zona del muro de Gaza. Y en este caso, como está entre un muro y una verja, lo que hace el robot es que va paseando el perímetro de esta verja y si detecta a una cierta distancia una persona, tiene capacidad autónoma para decir, si das 3 avisos y no se para, dispara y mata. Pero le han desactivado la función autónoma y lo que hace el robot es avisar. Y entonces el militar que está sentado en una sala ve por la cámara de televisión lo que ve el robot y la persona, el militar, lo que decidirá si el robot dispara o no dispara. Porque puede decir dispara y entonces el robot dispara, o puede no. En este caso serían ya robots autónomos, pero que se le ha desactivado la autonomía para que sea un propio militar el que decida esa actuación. Esos son los más autónomos. Estos modelos que veis aquí arriba, todos ellos se mueven por el joystick, es decir, hay alguien que está, o en los de tierra no hay una gran distancia, el militar suele estar cercano, porque de alguna manera todos ellos representan que una avanzadilla va por delante y tú lo que haces es que tienes en tu traje de militar, llevas aquí un iPad que hace esto, lo bajas y desde aquí con la pantalla estás viendo lo que ve. Y desde aquí tú puedes decidir si dispara, no dispara o qué actuación va a hacer este robot. Fijaros que el que tenéis abajo, que se le llama el Big Dot, este sí que es totalmente de apoyo. Ese no tiene ni misión de vigilancia, ni de espionaje, ni de nada. ¿Qué es? Pues carga bultos y va detrás o delante de los militares llevándole los bultos. Pues, bueno, aquí tenéis ya está su configuración, ¿vale? Sería apoyo y ya está.
Aquí tenéis algunos otros más que también son de apoyo militar. Fijaros al soldado que lo lleva detrás cargado en una mochila. Y si estás en una misión, eso se ha desarrollado mucho en misiones, por ejemplo, en Afganistán, en Irak, etc., donde van casa por casa. Entonces, antes de que el militar avance, ¿qué hace? Saca de la mochila el robot, que es pequeño, lo deja en el suelo. Fijaros las cámaras que lleva. Tú puedes sustituir las cámaras por un arma, puede llevar como una metralleta. Y entonces, ¿qué hace el robot? Con la cámara mira, y el soldado desde fuera, ¿qué ve? Lo que hay en el interior. No tiene que arriesgar su vida. Ya está el robot que mira y le dice si está vacío, si no está vacío, quién hay y quién está. Fijaros que este tipo de robots tienen toda la clase de sensores, sensores térmicos, ven de día, ven de noche, con lluvia, con niebla, tienen distintas clases de sensores de visión. Este se llama el PACBOT. Pueden ser utilizados en esa clase de misiones o también se utilizan ¿para qué? Para desactivar bombas. Como tienen un brazo articulado, tú puedes decir van delante mío y si hubiera una mina o si se las detecta, con el brazo pueden desactivar la munición sin correr riesgo humano. Y ahora entramos en los robots que diríamos utilizados por la Marina. Y aquí hay varias clases de robots. Los dos que tenéis aquí en la imagen, lo que se hace es imitar un animal marino y su misión simplemente es de espionaje y de inteligencia, detectar. Y aquí veis pues, el Ciro, que es una medusa de carácter robot, hace como una silicona y tiene y hace los movimientos de la medusa. Incluso algunos de ellos se está investigando para que de los restos orgánicos que hay en el mar produzcan su propia energía e incrementar el tiempo que puedan estar bajo el agua. ¿Y eso qué quiere decir? Pues espionaje. Los sitúas en el mar o bien cercanos a un puerto o un astillero y que hace pues investigar qué entra, qué sale, qué modelo, qué tal. Este tipo de robot lo único que hace es cada cierto tiempo sube a la superficie y manda la información vía satélite. ¿Vale? Después tenemos este otro clase de robot, pues que son, no sé, el Shark, que tiene tipo de como un tiburón, y este es para cazar submarinos. En este caso tú lo pones dentro del agua y está dotado, al ser robot quiere decir que tiene que no solamente detectar, sino identificar qué es, quién, y si es uno de los que se considera que son tus enemigos, ¿qué hace? Flash, se estrella y choca, ¿vale? Y lo hace con autonomía. Antes de entrar en los del aire, muchos en la Marina, eminentemente, ¿qué hacen? Los robots que desarrolla la Marina. Patrullar bajo el agua, y eso quiere decir servicios pues, de inteligencia, de reconocimiento, de detectar minas, tiene también medidas de vigilancia antisubmarina, de identificar naves, etc. Suelen ir dotados de sistema de radar térmico, de láseres sonars y láseres electro-ópticos. Tienen mucha autonomía y pueden rastrear muchas naves. Son de los más silenciosos que ya se han podido desarrollar para que los sonares de las naves que hay circulando en el mar pues no los detecten. El objetivo de muchos de estos es proteger a buques de guerra, a portaaviones o a grandes buques que suelen ser muy débiles. Y antes de entrar en los que son del aire, solo quería comentaros también que hay, es que este no es de aire, es el desarrollo de insectos o los ciberrobots, ¿vale? En este caso generalmente solo son espías, informadores, blancos para tierra o para aire. Y pueden ser organismos vivos o no. Y cuando digo organismos vivos o no, quiere decir que hay se pueden coger arañas vivas, se les pone un chip con una cámara
y se le suelta. Y ese robot vive tanto como viva el animal, ¿vale? Y que vamos, y todo lo que haces es, bueno, con sus movimientos y al azar, pues me da información de rastreo. Y algunos que no, como este es una modelo araña totalmente autónomo. Y están diseñados para que entren en espacios en donde los humanos serían muy fácilmente detectables o en espacios, por ejemplo, los bomberos quieren tener, por ejemplo, ciberrobots, quieren tener este tipo de arañas, porque dicen, si en caso de un terremoto se puede poner bajo tierra, debajo de los escombros y nos detectará si hay vida humana o no. Eso ya es otra clase de utilidades, pero igual que puede servir para eso, también sirve para ¿qué? Para que se meta pues dentro del Pentágono y hay una arañita que va dando información, ¿entendéis? Puede tener, pero son misiones de espionaje, en términos de carácter militar. Dentro de lo que diríamos el aire, que son los robots del Ministerio de Aire, que son pues tipos de aviones. Aquí tenéis el Predator y el Reaper. El Predator fue el primero que se desarrolló, fijaros que su desarrollo es de 1990, eminentemente fue utilizado y ha estado siendo utilizado en misiones de reconocimiento. Puede llegar a tener hasta 2 misiles y como espionaje y reconocimiento ya fue utilizado en Bosnia, en Serbia, en Afganistán, en Yemen y en Irak. Este modelo ha sido sustituido porque sufrió un ataque de virus. Todos son ordenadores y por tanto tienen un software. El punto débil del software fue que utilizaran el Windows XP, se les incrustó un virus y entonces dejó la flota de Reapers por fuera de circulación. Ahora ha sido sustituido por el Linux software. Fijaros la transposición que hay entre softwares y tecnologías civiles y militares. Hasta el año 2000 el uso de tecnología militar era la civil aplicada. Desde el año 2000 lo que se hace es, no, en el tema de desarrollo de tecnología militar no voy a aplicar lo civil a lo militar, sino que voy a impulsar diseños nuevos desde la necesidad militar, no una reaplicación de lo civil hacia lo militar. El modelo posterior ha sido el Reaper. Este es un modelo desarrollado por la General Atomic. Y el Reaper pues, puede tener un vuelo de 27 horas seguidas sin repostar, ya puede volar a 450 kilómetros por hora, fijaros que no es una gran cosa, y ya vuela también más alto que ninguno, a 15 kilómetros de altura y puede llevar hasta 6 misiles. Es el más autónomo e inteligente de todos los drones que existen, porque este ya puede despegar, aterrizar y volar por sí solo. Ya no necesita que esté el otro detrás en la maquinita moviéndolo, sino que programa en el ordenador y se comunica con el Reaper y le dice, vete desde la base hasta la coordenada tal. Entonces despega, va y tú vas viendo en la pantalla pues qué es lo que hace y como llevan cámaras tú ves todo lo que hay alrededor de estos. Y el Reaper es el que tiene que, y tú estás en la pantalla y dices, ves allá porque en esta coordenada me acaban de decir que hay un presunto terrorista en tal sitio. Con la cámara se puede identificar y si tú, soldado, dices, sí, es quien me han dicho que es, digo, dispara, claro. ¿Vale? Esa sería, pero es el soldado que dispara. El dron no tiene la capacidad de disparar por sí mismo. La Northrop Grumman ha hecho ese otro que veis aquí, ese otro dron, el X-47B, está diseñado para que salga desde un portaaviones. Y en este caso también es muy inteligente porque ya despega, vuela, se recarga en vuelo y vuelve a aterrizar él solito, sin que nadie con una maquineta o el joystick lo haga aterrizar. Y el que tenéis abajo
es el Taranis, que es de la BAE System inglés. Claro, es que esto ya solo os lo estoy diciendo porque todas las empresas que hasta ahora desarrollaban aeronáutica convencional de aviones de combate, todos están desarrollando ¿qué? Prototipos de aviones sin tripulación humana. Inglaterra y Alemania y Israel, que son las más activas. La otra gran novedad es que era tierra, mar, aire y que espacio también. Aquí tenéis un prototipo, todavía solo se han detectado, y eso lo ha detectado la Asociación de Astrónomos Aficionados de todo el mundo, que han detectado que han habido ya 3 pruebas de navegación con este prototipo. Es un vehículo orbital y por tanto se sitúa en la esfera donde están los satélites de comunicación. Este se despega verticalmente mediante un cohete que lo pone en órbita. No va tripulado, por tanto también puede estar 270 días en órbita y aterriza él solo. ¿Vale? También él solo hace el viaje. Este prototipo de robot ha sido y está siendo muy cuestionado por Rusia y China porque consideran que con ellos ya podíamos estar trasladando la guerra en el espacio, cosa que no se había hecho hasta ahora, y porque además todos son prototipos secretos. Alegan que la bodega de este vehículo podría llevar o bien un brazo articulado o bien alguna clase de explosivos, porque el objetivo de este tipo como arma, ¿en dónde radica? No en que desde el espacio se lancen misiles, no. Toda la robótica no funciona sin geoposicionamiento. Los satélites que hay dando vuelta son esenciales. Es como el punto débil. Si un robot no se conecta con un satélite, no saben dónde está. Y se dice, podrían ser que si yo quiero atacar el sistema de robótica de otro país, si yo pongo un gran brazo articulado y daño o muevo el satélite de otro país, le he dejado toda su robótica fuera de circulación. ¿Vale? Esto sería el arma para que pueda actuar en el espacio donde están los satélites de comunicación, porque os digo, toda la robótica sin satélites pierden los ojos. Ni saben dónde está, ni qué es lo que pueden hacer porque quedan parados. Pierden ya no solo la posición, sino la transmisión de información. La que ellos dan o la que ellos pueden recibir desde alguien de guerra. Por tanto, fijaros que en el espacio será un punto esencial también para la guerra. Y cuando se habla de la ciberguerra, también hay que centrarla en el espacio, porque desorientar los satélites deja inhabilitado mucha de la robótica que tenemos. Bueno, estos son los 2 modelos más modernos, y fijaros también que cada vez más los diseños de los robots aéreos cada vez se parecen menos a un avión convencional. Ya la estética ya se va alejando cada vez más. Fijaros que antes os he mostrado como si fuera un blindado de tierra, pero que sin personas. Pues ya no necesitamos que tengan la apariencia física de lo que conocemos, ya nos vamos alejando de estos diseños. Hay otro, que hay un prototipo en el aire de un robot nuevo hipersónico. No hay muchas más pruebas, pero se sabe qué empresa lo está construyendo, es la Lockheed Martin, otra de las empresas aeronáuticas. Al modelo se le llama SR-72, puede viajar a 6 veces la velocidad del sonido, y la importancia que la Lockheed Martin está dando a este tipo de dron es, a esta velocidad nadie tendrá capacidad de reacción, porque la reacción no es en 3 o 4 segundos o mi ataque seguro.
por la velocidad a la que voy a desplazarlo. Y porque si el misil lo pongo en un dron de carácter hipersónico, cuando lo suelte la velocidad del misil también es hipersónica. Estos serían unos modelos, pues bueno, y aquí lo que tenéis es lo que se llamaría munición robot. Una de aire y una de mar. Una antiminas, ¿vale? Que es una munición que tú lo que haces es soltarla. ¿Y qué tiene que hacer? Por ejemplo, en el estrecho de Hormuz o en el estrecho donde ayer veíamos entre Yemen y Djibouti, si alguien quiere parar el comercio del petróleo, ¿qué tiene que hacer? Minar. Muy bien, pues bueno, tú minarás, ¿vale? Pero yo ya tengo mis robots cazas antiminas. Los suelto, que vayan y cuando detecten una mina, la van explotando. Pero también es verdad que pueden servir para que las minas hasta ahora eran fijas y ahora tengo que otro sistema que lo puedo situar allá en el estrecho, que se vaya moviendo y le digo, mira, una antimina no, pero cuando veas pasar tal barco, marca, nombre, impacta sobre él. Serían formas también de ataque. Y el otro es el Happy Missile de producción israelí. Y es también un misil que en este caso él mismo vuela y cuando tiene el blanco identificado, pues se extraña y se autodestruye. Y aquí veríais, bueno, lo que antes os comentaba es que esta clase de misiles, la robótica ya empieza a ser una realidad en el uso de las Fuerzas Armadas. Si uno va mirando todo lo que están comprando los ejércitos, ya todos empiezan a adquirir componentes robóticos y sus usos, pues ya los tenéis aquí, los que os he comentado. En el caso de drones, ya sí han sido utilizados, pero fijaros para qué uso. Asesinatos selectivos. Y llamo asesinatos y no acto de guerra, ¿por qué? Porque buscan a una sola persona. El elemento que se dice justificativo es que esa persona es un terrorista, pero no ha habido mediación jurídica de un juez que diga que a esa persona hay que matarla porque hay demostrados unos hechos. Sino que en este caso yo creo que incluso habríais visto el día que se cogió a Bin Laden, antes fueron utilizados este tipo de drones para localización, y es en la Casa Blanca, antes se decía la Casa Blanca y que ahora le han pasado ese trabajo a la CIA, pero hay una lista de las personas del mundo a las que hay que matar y cuando se tiene información diciendo, y eso parece que se hacía todos los martes. En los martes había una reunión que se decía, a ver, ¿quién tenemos? A este lo tenemos localizado aquí. ¿Es fiable la información? Pues damos la orden, a por él. Entonces se pone en marcha un dron y si se confirma que se ve que esa persona es la que está allá, se dispara el misil. Pero eso es un asesinato porque nadie o un juez no ha dicho que a esa persona hay que matar. Y eso ya se ha hecho en Afganistán, en Pakistán, en Yemen y en Somalia. Más de 5.000 vuelos de drones realizando esta clase de asesinatos que han sido. Y el que lleva el récord de ellos es Obama. También se han empezado a utilizar drones en la vigilancia de la frontera migratoria de México. También, si alguien lo recuerda, se ha propuesto que aquí en Lampedusa y para las pateras que llegan hacia Italia puedan ser utilizados. Se habla del uso de estos drones para combatir incendios o, por ejemplo, diciendo, es mucho más fácil que un dron sobrevolara Fukushima con el accidente nuclear que con un vuelo que tuviera humanos, etc. También se están utilizando ya para vigilancia de tráfico, porque es más cómodo, menos personas, el dron pues no se cansa, no se aburre, trabaja las horas que le digas, de día, de noche, con niebla, con sol, con lo que sea, para vigilancias de tráfico, de calles, de manifestaciones, que ya se están utilizando en ciertas manifestaciones, etc.
Esto ya serían otros muchos usos a esta tecnología. Pero fijaros que en este caso sería una gran parte de ello control y vigilancia, el uso tecnológico. Entonces, ¿en dónde se ha centrado el debate de este tipo de nuevas armas? En el caso de los drones, el debate se ha situado en la legalidad del asesinato y en la moralidad de su uso. En la legalidad es porque se sigue diciendo, y eso todos los juristas coinciden, es que son asesinatos en tanto y cuanto que para ejecutar la muerte de una persona no ha habido una intermediación judicial al respecto. No ha habido un juicio y no ha habido un proceso jurídico que avale el que haya una persona que pudiera ser muerta. Hay otras cosas que también se están diciendo porque es, decide alguien en Estados Unidos quién en Afganistán o en Yemen muere. Pero dices, bueno, el dron ha tenido que salir de un país, en este caso que no es Estados Unidos. Ha autorizado ese país, se han violado las leyes de soberanía internacional en tanto que el dron entra en otro país con el permiso o sin el permiso y mata a una persona. Hay un montón de violaciones jurídicas propias en el uso. Y ahora, la cuestión que entraríamos es en la responsabilidad. El robot autónomo nos genera dos clases de debates. Uno es el jurídico y el otro es el ético. Y ahora, antes de entrar en ello, sí que quiero hacerlos una percibición de concepto de vocabulario. Aquí hemos tenido que debatir mucho entre la diferencia que hay entre un arma o un sistema de armas automático y un sistema de armas autónomo. ¿Vale? Porque no es lo mismo. Sistemas de armas automáticos ya existen. Por ejemplo, cuando un país lanza un misil hacia otro país, la guerra de las galaxias, ¿vale? Un país lanza un misil hacia otro. El tiempo de reacción es muy corto. Tú que tienes unos radares, detectan ese misil por la posición, la velocidad, etc. Saben hacia dónde se dirige y tiene que haber una respuesta automática. El automático, ¿qué significa? Que una vez lo has detectado, tú disparas otro para aniquilarlo en vuelo. Eso es un sistema automático de armamento, ¿vale? No estamos hablando de un sistema automático. El autónomo, ¿qué quiere decir? Que sin intervención humana, el arma que tú has puesto a moverse tiene capacidad para tomar decisiones como cuál. Identificar al blanco y decidir si dispara o no dispara, sin la intervención de un humano. Eso significa autónomo. ¿Autónomo de quién? De las personas, de los seres humanos. Y esto nos lleva a dos clases de cuestiones en el debate que son jurídicas y éticas. Y el jurídico vamos a diferenciarlo de dos maneras. Ahora entraré en la parte jurídica. El dron, como que tiene intervención humana, el reto jurídico es distinto al del autónomo, porque entraríamos en la cuestión de responsabilidad. En el dron, a diferencia de una pistola, ¿cuál es? En una pistola hay un contacto físico, humano-arma. Yo estoy en el arma y yo aprieto el gatillo. El dron no me cambia jurídicamente nada. ¿Por qué? Porque la única diferencia con un arma convencional es que el arma está allá y yo estoy aquí. Pero esto no dispara si yo no le doy al botón. La única diferencia es que he puesto distancia espacial entre el arma y el humano. Pero el principio sigue siendo el mismo. El arma y el humano siguen estando ubicados. En el autónomo desligo la acción del arma del humano que está sentado. Esta será la gran diferencia que los juristas hablan sobre ello. Mientras que en el dron la legislación equivalente está en pie, con muchos problemas, pero diríamos, filosóficamente sigue en pie,
En el autónomo no se desdibuja. Aquí el gran problema del debate es que tiene que ser si el arma es totalmente autónoma o no, que es en donde se forma el debate. Mientras no haya un autónomo total, el debate pues no estaría tan éxito. Aquí ya solo os digo lo del relator, que eso fue en la asamblea del 19 de abril del 2013, donde se presentó y recomendó que establezcan una moratoria sobre determinados aspectos de los robots autónomos letales e insta a que se establezca un grupo de alto nivel sobre estos dispositivos. De momento no lo ha hecho nadie. Y ahora entro sí en el debate que tendríamos. Argumentos, diríamos, que hay a favor de que no se paren las investigaciones en esta clase de robots. Y se dice, pues por ejemplo, que los humanos, bajo ciertas condiciones, pues como el calor, la rabia, el miedo, el ira, el rencor, el deseo de venganza, actuamos de la manera peor posible. Los robots, como no tienen esos sentimientos, evitan muertes que son innecesarias. Los robots no sienten la adrenalina, la privación del sueño, la baja moral, la fatiga, etc. Por ejemplo, se dice, un robot si no se le programa para violar mujeres, pues no las viola. A un robot, si no lo programas para matar niños, pues no mata niños. En ese caso te dice, los robots pueden actuar mejor de lo que hacen los humanos. Por tanto, de alguna manera hay que confiar en ellos. También se dice, los robots podrían cumplir mejor con el derecho internacional humanitario que los propios humanos. ¿Por qué? Porque pueden procesar más información de forma más rápida y no están inhibidos por preservar su vida. Recordar la ley de la robótica de las películas de Asimov, ¿vale? Lo primero es salvar el humano, no salvarte a ti como robot, sino el humano. Por tanto, el robot, su principal norma no es salvarse a sí mismo, por tanto, va a ser más respetuoso con la ley. Y en situaciones de conflicto humano, los robots, las personas cometen vilezas, violar mujeres, torturar, etc. Un robot pues no torturaría, no causaría daños innecesarios a la población, etc. Fijaros que si yo sigo con este razonamiento, los robots son civilizadores, porque un robot puede hacer una sociedad más civilizada de lo que lo hacemos los humanos. Esto conducido y siguiendo esa cadena de razonamientos, la sociedad robótica sería mucho mejor que los humanos. Fijaos también que la crítica que hacen es que los humanos somos falibles, nos podemos equivocar, el robot no. Y fijaros que lo que se está poniendo el énfasis es en lo que se llama el factor humano en el sentido negativo. En general, por ejemplo, el accidente del avión alemán, ¿qué se dice? Eso es el factor humano. Un humano que se le fue la chaveta y cometió un desastre. Un robot no lo hace, porque no tiene las presiones psicológicas a las que puede tener un humano. O por ejemplo, Abu Ghraib, la prisión, pues no pasaría, porque un robot no tiene las vilezas humanas de las que hemos cometido en ese tipo de espacios. Eso sería argumentación que se hace para decir, no es malo seguir en este. Ahora, los que opinan que no, ¿vale? Que hay que parar ese tipo de investigación. ¿En qué se hace? ¿En cómo basamos esta argumentación de carácter ético? En que las emociones que se ponen como negativas son una salvaguardia. Sin esas emociones se mata más fácilmente. Los humanos también tenemos un mecanismo mental que nos hace pensar, ver y sentir que matar no es bueno. Y esas emociones las estamos quitando también de un plumazo. Los robots no pueden tener sentido común, no pueden sentir compasión,
lástima, no puede tener intuición. Al igual que un robot no puede utilizar trucos psicológicos como ganarte al adversario que tienes enfrente. Decidir sobre la vida o la muerte de las personas puede requerir una visión de conjunto, una comprensión de intuiciones, de intenciones, de tener tu intuición a hacer el que tienes enfrente, de prever acontecimientos. Todo eso tampoco un robot no lo va a tener. Son características humanas que no va a poder tener un robot. Los robots tampoco no pueden prever las consecuencias de un acto. En cambio, los humanos eso sí que lo podemos tener. Los robots evalúan las situaciones de forma cuantitativa, difícilmente de forma cualitativa. Esta es una condición muy humana que las máquinas no la pueden tener. También se puede decir lo mismo sobre la capacidad de distinguir y evaluar órdenes. Un humano recibe una orden y puede evaluar ese tipo de orden, si es lícita o si es ilícita. O puede reinterpretar esa orden en el contexto en el que él se está encontrando. Un humano puede llegar a decir: mira, no sé si a ese que voy a disparar es o no un niño. Ante no tener una clara certeza, ¿qué hago? Me inhibo de la situación. Un robot ese tipo de inhibiciones no lo tendría para poder hacerlo. Un robot no sentirá empatía, un robot no se identificará con las víctimas. Por ello, las guerras podrán ser más eficientes. Yo eso lo dudo. Algunos dicen es que la guerra hecha con robots será más eficiente. Yo lo dudo, pero lo que es seguro es que será más inhumana, porque los factores humanos los hemos eliminado de un plumazo. Los robots yo no creo que lleguen a tener la capacidad de aplicar, y aquí entro ya en términos jurídicos sobre la legalidad o no. El debate que se ha hecho en este caso es, a ver, antes os decía, esto es un arma, es igual, una pistola, una metralleta. La pistola o la metralleta jurídicamente es legal o ilegal. El arma es legal. Lo que hemos hecho como legales o no es el uso, no el instrumento. Nosotros hemos dicho cuándo el uso de esta arma es legal o es ilegal. La legalidad la hemos concentrado en el uso. En el caso del robot autónomo, no estamos hablando del uso. El debate se ha centrado en: ¿es legal este artefacto o no? El arma, no el uso. Y los principios para definir jurídicamente este debate han sido: si este objeto, que puede tomar la decisión de matar o no matar por sí mismo, no puede cumplir dos de los principios jurídicos en los que se basa el derecho internacional humanitario, dos de ellos, y los dos principios son el de distinción y el de proporcionalidad. Si el arma robótica autónoma no puede garantizar esos dos principios jurídicos, el arma es ilegal, no el uso, el arma, ¿vale? El debate se ha centrado jurídico no en el uso, sino en la propia arma. Y aquí, pues, el principio de distinción, ¿a qué se refiere? Un robot será capaz de distinguir entre un combatiente y un no combatiente. Por ejemplo, un robot sería capaz de distinguir lo que es un miembro de Al-Qaeda en Afganistán de un pastor pastún vigilando cabras con un Kalashnikov. Es capaz de distinguir por su aspecto físico si es un combatiente o no lo es. Si no es capaz de hacer esa distinción, el principio de distinción no es aplicable. No lo cumpliría un robot si no puede hacer esa distinción entre un combatiente y un no combatiente. Y el principio de proporcionalidad a lo que se refiere es a que en el balance que hay que hacer sobre tu actuación, los daños que voy a causar con el uso de ese arma, tanto en términos de estrategia como en términos de responsabilidades,
sería un balance positivo o negativo. Y se dice, el robot no va a poder aplicar ese principio de proporcionalidad. Por eso hay algunas facultades de derecho, como los de la clínica de Harvard, que están diciendo el arma en sí es ilegal porque no puede cumplir esos dos principios del derecho, el de distinción y el de proporcionalidad. Ahora, en otros términos, los robots lo que están haciendo es eliminar el obstáculo político de hacer la guerra. Eliminan la distancia física y emocional del campo de batalla, porque el campo de batalla está a muchos kilómetros de distancia de quien va a tomar las decisiones. Pero en este caso, por ejemplo, el caso de Obama, que es el que más las ha estado utilizando, ha antepuesto el no tener bajas norteamericanas. ¿Eso qué hace? Que es más fácil recurrir al uso de las armas, mucho más fácil. La robótica va a hacer más fácil su uso. ¿Por qué? Porque le hemos puesto una distancia emocional y por otra, si eliminamos las víctimas que nos llegan aquí. Ante eso también yo creo que hay que ser muy conscientes de que el robot, ¿qué es lo que hace? Diluir la responsabilidad jurídica y la moral. Y la de la responsabilidad jurídica, ¿en qué se centraría? No es lo que estamos aquí, pero sería consciente. Cuando un robot autónomo se equivoque, se equivoca y ha matado a los que no tocan, ¿en quién recae la responsabilidad de una acción? Y este es un tema que los juristas aquí estamos en el área gris, porque hay muchos elementos. Primero, el robot no se utiliza dentro de casa, lo estamos utilizando fuera. Por tanto, la acción se realiza en otro país a otra mucha distancia. Pero la responsabilidad es del fabricante, del programador, del militar que lo usa, del propietario, del político que da la orden de que eso se utilice. ¿En quién recae la responsabilidad penal de un acto que cometa un robot? Aquí abrimos, algunos juristas dicen, no, si yo me sumo a la norma general del derecho tiene que recaer en el propietario. Bueno, pero aquí todos tenemos experiencia de que cuando eso se utiliza empezamos a abrir los juicios, es decir, el propietario, es que había un error de programación. Entonces, ¿quién es el culpable? El programador que lo ha hecho mal. Y si tú como propietario has hecho una modificación, el fabricante dice, yo me desentiendo, porque cuando le doy las instrucciones de uso, lo que yo ya me desentiendo es del uso que usted haga de ese objeto que usted me ha estado comprando. Hay una dilución de responsabilidad que no queda del todo claro. Y además hay otro elemento añadido, que es cuando el dron utiliza sus misiles y su impacto, las víctimas suelen ser pobres de países en zonas rurales, recónditas. ¿Alguien se cree que algunas de las víctimas de Afganistán o del Yemen van a buscar un abogado en Estados Unidos para que acuda contra el Pentágono por el uso? Las víctimas no van a llegar a tribunales. Con lo cual, estamos utilizando unos instrumentos que abocan casi seguro a la impunidad del uso de este tipo. Y entonces aquí los que están a favor de seguir con estas investigaciones que dicen, bueno, es que esto hay una manera de resolverlo, y es que la inteligencia artificial de estas máquinas, el desarrollo del software, lleve incorporado el derecho internacional humanitario y la Convención de Ginebra. Y aquí entra uno en el tema, ¿tú confías en los programadores informáticos, en que eso se hará bien? Cada uno confía o no confía, ¿vale? Eso ya es una cuestión, diríamos, de confianza personal. Es como decir, el software, y aquí entramos en este tipo de elementos, el software tendría que permitir distinguir entre combatientes e insurgentes.
El software tendría que permitir distinguir entre civil inocente y un insurgente armado. Fijaros que eso quiere decir que un robot tendría que ser capaz de distinguir un engaño, hacer un balance de intenciones sobre lo que tienes delante. Un robot tendría que comprender el contexto e identificar si la persona que tiene delante está herida o no herida. Un robot está en proceso de hacer rendiciones y de captar prisioneros. ¿Puede el robot captar si el que tiene enfrente tiene miedo o está en una actitud amenazante? Todo eso puede o no puede hacerlo la programación de software de un robot. Puede o no programarse en software el sentido común, actuar de buena fe o considerar que una orden es razonable. ¿Podría todo eso hacerlo el software de un robot? Bueno, estos son campañas que están haciendo. Y aquí, ante esos dilemas, hay quien hace dos comparativas. Y las dos comparativas acaban siendo aquellos que dicen no hay que poner límites en la investigación, lo comparan con el coche. Dicen, bueno, que cuando inventamos el coche, la gente también le tenía miedo al coche, no había carreteras, no había autopistas, no teníamos la gasolina, no había código civil. ¿Y qué hemos hecho a lo largo de los años después de un invento? Adaptar nuestros hábitos y adaptar las leyes al uso de este objeto. Es decir, ¿qué hay que hacer con los robots y las armas robóticas? Lo mismo, las vamos creando y en la medida en que se cometan errores, pues ya los iremos corrigiendo. Para algunos que dicen, bueno, pero eso también lo nos ha pasado con la bomba atómica. ¿Hemos sido capaces con el tiempo a poner límites a esa clase de armamentos? ¿Hemos podido desarrollarlos? Yo creo que aquí no. Con el arma atómica es primero la creamos, después nos preocupamos por las consecuencias de estas armas. Y la cuestión con los robots asesinos es, ¿estamos en una situación como la de la bomba atómica? ¿Vamos a desarrollar algo ante lo que después nos vamos a arrepentir o no, después de haber creado esta clase de armamentos? Yo creo, ya para acabar, que el punto para mí más importante acaba siendo ¿qué es la esencia más importante de lo humano? El que tenemos la libertad de tomar unas decisiones. Esto es lo más humano que podemos tener, la libertad de tomarlas, la que hagamos o no. Pero eso es lo más importante. Yo creo que tenemos que tener el derecho de tomar una decisión equivocada. Robotizar las armas es eliminar la libertad de equivocarse, porque estamos diciendo los robots lo van a hacer mejor que nosotros. Oye, es igual, mejor o no, es igual. Yo quiero también seguir preservando el derecho de tomar una decisión que sea equivocada. Quiero seguir teniendo la libertad de poder hacer un acto aunque ese acto sea erróneo. Yo creo que este sería el elemento final. Ya si queréis, pues hacemos un poco de debate. Muchas gracias, Iker, por tu aportación. Me gustaría que nos ayudaras a comprender dos conceptos que a veces utilizamos o que escuchamos y que se mezclan con esto que has planteado, que es lo de la guerra electrónica y la guerra privatizada. ¿Se refiere o tiene algún contacto con esto o son elementos muy distintos que también son tendencias no actuales de el tema electrónico tiene su relación.
estamos hablando mucho de las cuestiones de seguridad y de la vigilancia. Aquí diríamos, mira, en términos mediáticos se habla más de la vigilancia hacia la población, de la vigilancia de Internet, de nuestros comportamientos, de las caracterizaciones de nuestras actuaciones. Eso es un hecho. Y aquí en este hecho hay dos elementos. Uno, que lo utiliza el Estado en términos de seguridad. ¿Vale? En términos de seguridad, que después de Charlie Hebdo eso era clarísimo. Hay que vigilar a la población para ver que construir caracterizaciones de población de riesgo. En general podríamos decir, no, mira, los que estamos aquí no somos potenciales caracterizadores de riesgo, ¿vale? Porque ¿en dónde se centrará, por ejemplo, caracterización de riesgo? Vamos a ver aquellas personas que, por ejemplo, miran mucho páginas web de yihadismo o que tengan prácticas religiosas islámicas profundas, o hayan emitido en blogs, etcétera, opiniones al respecto. Y si además físicamente tiene barba, lleva el pelo de una manera o se viste de una manera determinada, este es un potencial de riesgo. ¿Vale? Eso en términos de seguridad es lo que el Estado define. Pero esa caracterización que el Estado puede aludir en términos de riesgo de seguridad, las empresas normales quieren hacer lo mismo, pero para hacer ¿qué? Caracterizaciones de consumidores. Porque es que ahora sí hay un consumo, pero hay un consumo verde. Si yo quiero llegar a un consumidor verde, voy a hacer la caracterización de cómo se comporta un consumidor verde. Y entonces adaptar mis técnicas de marketing a ese tipo de consumidor. Es decir, hay el interés público y privado en el mismo objetivo. Para unos es de seguridad y para otros es cómo llegar a ser más eficiente en mis ventas. No hacer una publicidad genérica, sino publicidad sistematizada. Por ejemplo, si alguien que tiene un comportamiento verde solo consulta ciertas páginas de web, ¿por qué voy a meter la publicidad en todas? Solo tengo que meterla en estas, que es la que tú vas a ver, no en las que no vas a ver. Eso es técnica de mercado, ¿vale? Pero luego está el otro elemento del que no se habla, que es muy importante, el espionaje industrial tecnológico. Ese está siendo muy importante, muy relevante. Entre Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, la cuestión es, todos los países del mundo están desarrollando tecnología autónoma robótica, todos están haciendo, pero la cuestión es, si hay 60 prototipos de robot de dron, todos sabemos que luego en el mercado solo habrá 2 o 3. Aquí hay que espiarse para ver qué mejoras tecnológicas introduce cada uno, porque es el que se va a llevar al mercado. El negocio no está ahora en la investigación. El negocio va a estar en que mi prototipo sea mucho mejor que el tuyo y es el que se va a vender. Entonces, quien ahora, diríamos, la cague en el prototipo, no tendrá negocio. Hay que espiarse. Y aquí hay un gran espionaje industrial. Relacionado con eso, fijaros que antes os decía, todos estos robots van a necesitar sistemas de comunicación y también sistemas de tratamiento de grandes cantidades de datos que introducen estos robots. Estos robots graban montones de datos que luego tienen que ser procesados. El tratamiento de grandes bases de datos es el otro gran reto que está situado en toda esta tecnología y donde aquí sí que entramos en ¿qué? En las guerras de ciberataques, en las guerras electrónicas, cómo inutilizar, por ejemplo, en Irak, con un software ruso de piratería de vídeo, eso todo lo habéis hecho aquí, ¿no? Cómo descargarte un vídeo, ¿no? O cómo piratear, bueno, pues con un software de $27 llegaron a interceptar la frecuencia de un dron, lo cual lo mismo que estaba viendo el ejército norteamericano estaba viendo ir aquí en tierra.
Eso entra en cómo, pues, si tú eres además capaz de introducirte como hacker en el sistema de dron, lo desnudas. Esos son elementos de la debilidad de estas armas. Por eso también hay una gran... se centra tanto en la ciberseguridad. Públicamente nos van a vender la ciberseguridad en que hay que proteger la central nuclear de Vandellós, la petroquímica de Tarragona. El gran interés está en que depende de cómo el arma que tú estás diseñando es vulnerable informáticamente. Ese es el elemento. O la vulnerabilidad de los satélites, que son los que van a controlar. Ahora, de eso ya es lo que el Estado manda. El Estado solo hablará de otros elementos que la población pueda situarse más favorablemente. Y la privatización, eso va por los mercenarios, eso es otra cosa. Son empresas de servicios militares privadas, pero eso son... el término está mal utilizado, mercenario, pero es eso. Es la guerra ya privatizada a través de empresas. A mí esa es una preocupación que me tiene, porque es precisamente la tendencia creciente a la privatización de lo que es un espacio de guerra. El otro día leyendo a Peter Nolan, que tiene un libro nuevo recién publicado sobre si China está comprando el mundo, en la que hace una interrogación entre quiénes somos nosotros, quiénes son los nuestros y quiénes son los otros. Y en realidad no existe un otro y un nosotros, porque en realidad el TTIP puede ser, o los acuerdos transnacionales de comercio, inversiones que se están tratando de impulsar, pueden ser manifestación de esto, ¿no? En realidad el planeta lo están controlando ya no los estados, evidentemente, sino las grandes transnacionales. Y son esas las que tienen grandes inversiones realizadas en las distintas escalas de empresarial, las que tienen realizadas las grandes inversiones en militares también, ¿no? De modo que en buena medida parece ser que la tendencia del capital neoliberal en sus últimas versiones va siendo la de desproteger radicalmente la concepción de Estado como la teníamos considerada y dar el peso específico a las transnacionales, que son a su vez las que manipulan, las que manejan y las que determinan quién es el enemigo a combatir. Y a mí me parece que esa es una pérdida, de algún modo, de la democracia guerrera que en otro tiempo podía tener, si podemos entender por democracia, el poder en manos de un Estado que es capaz de discernir quién es el enemigo al que hay que combatir. En este caso ya no hay siquiera esa posibilidad de, y que permite democratizar en manos del Estado la posibilidad de definir quién es el enemigo, quién es el otro al que hay que combatir. A mí me parece que esa ahora mismo una de las enormes preocupaciones, a mí por lo menos para mí, y para colegas con los que uno transita, esta, ¿no? Ver cómo los estados se van desprendiendo de lo que eran atribuciones y esas atribuciones cada vez más están en manos de las grandes transnacionales, que son las que manejan el cotarro. El Estado ha perdido muchas atribuciones, muchas. Yo creo que de las últimas que es una pérdida voluntaria, porque la población en eso no hemos opinado, pero son las propias estructuras del Estado las que lo están haciendo. Y de las últimas, que eso de forma menos dura se llama la erosión del Estado, la creación de estas empresas de servicios militares privadas supone una erosión a uno de los pilares que eran fundamentales del Estado, que era el monopolio del uso de la violencia. Solo el Estado es el que de forma legal puede matar. Solo la policía o el ejército son los únicos que de forma legal pueden ejercer el uso de la violencia. En la medida en que el Estado contrata el uso de la violencia a una empresa privada, erosiona o deja de perder uno de los pilares en los que se fundamentaba el Estado, que era el uso, el Estado moderno. Después de la Revolución Francesa lo que se hace es, los mercenarios todos son ilegales.
la violencia queda concentrada en manos del Estado. Y eso es lo que se ha puesto ahora diluyendo esa responsabilidad del Estado, privatizándola. Hay todo lo que ha sido desde la invasión de Irak, lo que se ha hecho, al menos desde Estados Unidos en primer grado y el segundo, Inglaterra, son las dos que más lo han utilizado con la creación de estas empresas, es trasladar al frente de batalla empresas, en principio nunca dicen que sean para el acto de combate en sí. No lo dicen, ¿vale? No lo dicen. En principio te dicen que para los que se las ha contratado es para todo el apoyo en el militar, para que protejan las instalaciones de los oleoductos, para que protejan a las Naciones Unidas o para que protejan a los gobernantes que hay allá, para que protejan y trasladen, por ejemplo, hacia el frente la munición, la gasolina, todo aquello que pueda necesitar el ejército. Algunas empresas, como por ejemplo la DINCOR, tiene muchas cosas, pero una que tiene, que le pone allá, llave en mano. ¿Qué quiere decir? Estados Unidos quiere un cuartel en tal sitio de Afganistán. Yo le doy la llave, ¿qué día quiere ir? Bueno, pues dígame que usted qué día quiere ir y el día antes yo le doy la llave y váyase allá porque yo ya le he construido todo el cuartel. Los servicios, las letrinas, las seguridades, el comedor, la lavandería, yo ya se lo he organizado. Todavía más le pongo 2 vehículos para trasladarlo y llevarlo. Esto se está... Cada vez hay más privatización. La cuestión acaba siendo un debate que algunos dicen es, no, estamos privatizando todo menos lo fundamental. Y tú dices, ¿y lo fundamental qué es? Porque eso no han dicho que es lo fundamental que no se privatiza. Eso no está definido. O nadie, ni el Estado ni nadie lo ha definido. ¿Qué es lo fundamental? Que ahí no se puede traspasar y eso no se puede privatizar. No está dicho. Y la otra cuestión es lo poco que se sabe por algunos escándalos, como fue Abu Ghraib, la tortura no se puede privatizar. Y se privatizó. Y tú dices, ¿el contrato que tenía la DINCOR incluía la tortura? Lo dudo. Lo dudo, pero nadie sabemos porque los contratos son secretos. Ese es un punto, no sé, peligroso. A mí lo que me llamaba la atención, sobre todo del debate pro-contra, ¿no? Parece un debate un poco de los años 50, 60 del siglo pasado, con aquel debate entre mente y materia, entre la posibilidad de construir la máquina de Turing, ¿no? Una serie de ítems que tenemos de Homo Cyberneticus, ¿no? Que sustituyera, digamos, una serie de actividades humanas, ¿no? Parecería que tenía una cierta benevolencia ese estudio. Digo, bueno, la película Planet o Terminator. Y no deja de ser una película, plantea la posibilidad de que las máquinas adquieran sentimientos. Pero creo que el debate, tal como se plantea, parece trasladar al escenario el módulo fundamental, que es si la guerra como instrumento va a seguir siendo legitimada, de que en realidad parece que se ha trasladado el debate más que en las causas y orígenes de los conflictos bélicos, y que incluso adquiere una nueva dimensión porque los dueños de las tecnologías justas tendrán siempre unos elementos superiores frente a aquellos a los que han llamado, como decía el compañero aquí atrás, enemigos. Quizá el problema está en que nos resitúa en un nuevo escenario en el cual la única posibilidad es elegir si vamos a implementar tecnología punta y humanizada o vamos a dejar de usarla, pero parecería que las decisiones sobre a quién debemos atacar, a quién debemos declarar una guerra, vamos a declarar enemigos, pues sigue estando normalizada y legitimada. Y me parece como si se nos quisiera trasladar a un segundo nivel, a un tercer nivel de lo dañinas que puedan ser las armas, pero no vamos a tocar el debate
si debemos continuar la guerra. Y digamos que el fondo de la cuestión sigue estando y se sigue reproduciendo, en el sentido que uno nombraba esta guerra y este ejército que conocemos, este mundo militarizado que conocemos, es moderno. Y esa fórmula en la cual los estados se hicieron dueños de la posibilidad de declarar o no la guerra, pues sigue estando en la base de esta decisión que pasa que ahora es el mercado comercial o un mercado transnacional y los gobiernos del Estado, pues lo único que viven a ser garantes es de llevar a la ilegalidad o llevar a la imposibilidad de acudir a cortes internacionales este tipo de hechos. También me gustaría que hiciera un análisis porque hace poquito con el tema en España de los enfermos de hepatitis C se abrió un debate amplio sobre quién es el dueño o si se puede llevar al ámbito de apropiación pública de que las investigaciones que mejoren el desarrollo y digamos las capacidades humanas, ¿no? Y se planteó incluso el tema de si un Estado tiene la posibilidad o una sociedad tiene la posibilidad de ¿cómo se llama? Cuando de la propiedad de la gente. sí, expropiar para el uso público de los patentes, ¿no? Porque uno de los problemas que hemos estado analizando, por ejemplo, con el pueblo saharaui, en vías de la posibilidad de normalización futura que pueda haber y de un proceso de autodeterminación, sigue estando de fondo cómo se va a inutilizar el gran arsenal de minas antipersonal, son españoles mayoritariamente, ¿no? de explosivos Río Tinto, y estaba viendo cómo existen elementos, existe tecnología que está, digamos, poniéndose al servicio de otro tipo de funcionalidad cuando podría servir para acabar con los desastres de la guerra anterior y que tuviese otro tipo de vínculo o funcionalidad. Pero claro, para eso había que democratizar y hacer mucho más transparente lo que significa todo el presupuesto que se destina a investigación y desarrollo, que si bien se demanda para sanidad y demás y no se utiliza todo, sí que ha seguido ampliándose, como podemos observar ahí, su aplicación militar y sigue estando escondida y sigue estando sin un conocimiento maduro por parte de la población cuando incluso se implementa. Y lo curioso es que los países que han nombrado como dueños, garantes y portadores del desarrollo de este tipo de tecnología siguen siendo prácticamente los mismos que han tenido la potestad del origen de la guerra. Y parece que nos quieren trasladar ese ámbito autorado. Y al final, Callar me ponía sobre la declaración de los científicos como Von Einstein y Bertrand Russell, ¿no? Bertrand Russell como padre de toda una corriente científica en Occidente, como después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, acude todavía a un planteamiento que se llama los científicos son sabios, ¿no? Pero no ha sido, como decía Platón, en cierta medida, que la sabiduría no tiene sentido sino va unida a la prudencia. La prudencia como un principio de responsabilidad. Quizá ese principio de responsabilidad no se trabaja tanto a nivel cultural, a nivel, digamos, de estructuración social, y se deja en manos de segundos o de terceros, ¿no? El tema de la responsabilidad, en este caso, pues, especialistas tecnológicos que tomen o no tomen una decisión. Me gustaría que comentara. Es que hay muchas cosas de las que dices que es verdad. Esto obedece a un debate de una campaña. Con más o menos, yo qué sé, o razón o discrepancia, o como queráis decirle, las campañas actuales internacionales no se plantean como una dualidad, sino que son campañas dirigidas a un foco, a un elemento, a un aspecto, simplemente. Y en este caso hay una campaña que lo que pretende es parar la investigación y el desarrollo de una clase de robot, no de los robots. No es una campaña contra los robots,
Es una campaña solo contra un robot autónomo con capacidad de matar. Solo. Entonces, la campaña no hace un discurso general. Se centra en cómo combatir el que eso no se haga. Eso, solamente eso. Entonces, los otros elementos genéricos de debate ideológico los separan. Los separan. Aquí no entramos ni en cómo vemos el mundo, ni hacia cómo nos conduce. Se ha separado. Y entran, fíjate que incluso solo se han centrado en dos aspectos para ese debate. El debate jurídico y el ético. Y no en otros muchos más aspectos. Y lo que sí que es verdad es que este debate, en los años que tú dices, se remitía ¿a quién? A filósofos y a la ciencia ficción. Son los que hacían ese tipo de debate. En cambio, ahora este debate lo ha puesto en las universidades, sobre todo las politécnicas que se dedican a informática, etc. Es decir, los de informática y los que se dedican a la inteligencia artificial en las universidades politécnicas, ¿cómo se sitúan ellos ante ese debate? Porque además, ¿por qué se les quiere meter? Lo mismo que cuando el desarrollo de la bomba atómica, porque son los que lo harán. Entonces se les quiere meter a estos que van a utilizar su capacidad intelectual, se les quiere meter en el debate. Pero hay una otra cuestión que decía sobre la capacidad del Estado y la investigación. Mira, el Estado cada vez sufraga. No es que sufrague menos investigación, es que la mayoría de la investigación la hacen las propias empresas, no la hace la universidad pública y con fondos públicos. La investigación que suele hacer la universidad con fondos públicos se le llama investigación básica, aquella que no va dirigida a obtener beneficio económico. La mayoría de investigaciones sanitarias las paga la industria farmacéutica. ¿Y esas que van? Al business. ¿Y por qué no hay una vacuna contra la malaria? Porque lo que lo sufren son pobres y eso no me va a dar dinero. En cambio, investigar en colesterol y en presión alta, eso da mucho dinero. Pues nuevos fármacos para la presión alta y el colesterol. Simplemente es eso. Porque donde hay negocio es en donde investigan. ¿Por qué? Porque lo hacen las empresas. No es el Estado con interés público ciudadano. Está dirigido. Y en las universidades también. Muchos equipos de investigación de la universidad sufragan su investigación con fondos. Y además, justo eso da réditos, porque aquella investigación en la universidad que consigue fondos externos para la investigación tiene más puntuación que los otros proyectos. Son mejor vistos, más valorados y pueden cobrar sexenios más fácilmente. Es que es la conjunción de intereses que hace que eso esté funcionando así. La otra cuestión es que te diría es que la guerra ya hace años que no se declara. Nadie las declara. Nadie las empieza y nadie las acaba. Así como antes se decía, el día de, y se decía, tal día, de tal mes, de tal año empezó eso ahora. Y se sabe cuándo empieza, ni cuándo acaba, ni quién está, ni quién entra, ni quién sale de la propia clase. Hay muchas cosas que se están... sí, el concepto guerra hoy está muy difícil de definir cuándo es una guerra o no. De los que estamos trabajando ya no hablamos de guerras, hablamos de conflictos armados o de intensidad de violencia, porque los términos conceptuales no se nos adaptan a la realidad que vemos. Es muy difícil. Algunos se habla de guerra solamente cuando la intensidad del conflicto y de bajas es tal que dice solo por la importancia le llamo guerra. Pero uno dice, durante el apartheid en Sudáfrica, por intensidad fue menor que acabado el apartheid. Hubo más muertos acabado el apartheid que antes del muerto. Y antes estábamos en guerra y después no. Y en cambio el número de muertos fuera superior. Conceptualmente la realidad nos desborda. Y el otro elemento es que fíjate que en este caso tecnológico yo creo que os está pidiendo
incluso por parte del relator de Naciones Unidas, que uno dice, son ya algo más conservador existente, que se aplica el principio de precaución. Ante algo que no sabemos cómo se va a desarrollar, paremos. Y eso es el principio, vamos, incluso diría de la medicina, ¿no? Actuemos con prudencia y con precaución ante estos desarrollos. Y la otra cuestión es que yo creo que hay que tener presente que el Estado como tal, la capacidad de la toma de decisiones que tiene para las grandes cosas es infinita. Porque quien manda no es el Estado no tiene capacidad de mandar ante los intereses de las grandes industrias, o las dos frases que yo creo que circulaban mucho en una cierta época, que yo creo que reflejan bien la realidad, que es la del interés económico. Cuando la McDonald's no puede hacer su negocio en una parte, para eso está la McDonald's. El ejército está para servir a los intereses del gran poder económico, no de los ciudadanos, sino de las élites económicas. Por eso también nos hacía insistencia a veces en que cuando vamos a hablar de seguridad, que será el otro más que de defensa, de seguridad, siempre hay que poner la seguridad de quién. Formulemos siempre esa pregunta que nos va a hablar en esos términos. La seguridad de quién y la seguridad ante qué. Porque es ese cuando uno dice la seguridad, la ciberguerra, y tú dices, bueno, yo la verdad es que para pillarme ya me han estudiado. Mi gobierno en diciembre del año pasado entregó 46 millones de llamadas en un mes y las entregó. Una sola cosa que se me quedó atrás. Hablaba, por ejemplo, de que en el desarrollo de este tipo de actividad había un grave problema en plantear de quién sería la responsabilidad penal. Pero sin necesidad de llegar ahí, hay ejemplos, el más gravoso, por ejemplo, el del asesinato por parte de Héctor María, un inmigrante al cual hace 6 años se confundía por una mochila que llevaba con alguien que podría desarrollar una actividad terrorista. Al final de todo el proceso de análisis de lo que fue un despropósito policial, la justicia inglesa a quien condena a Héctor María. Y por lo tanto no a ninguna persona directa, sino a una institución abstracta que no tiene, digamos, una representante jurídica inseguridad en ese caso. Como que, digamos, lo vacío y mancha de esta posibilidad de analizar la responsabilidad, sobre todo cuando se hace a posterior y no se hace con prudencia a priori. Me temo mucho, ¿no?, que ese sea el destino de múltiples futuros asesinatos. Yo creo legalizar, porque parecería que, como decía antes, el debate nos lleva a justificar que la pena de muerte y las decisiones que sí argumentan el Estado son legítimas. Y por lo tanto, se puede coordinar con los derechos humanos, que es algo con lo que no quieren hacer pegar. Es como si una rueda de molino tuviéramos que subir. Y yo creo que de fondo el movimiento anticapitalista y todas las plataformas a las que podamos pertenecer, lo que ponen en tela de juicio es el uso de esa legalidad de la guerra y no la posterior tecnificación o tecnificación de esta. Ya te digo que en este caso lo que se buscaba era en el debate para atacar que no se desarrollen, pero en el tema de responsabilidad, y aunque digas lo de que al final era escolmañar, pero hubo un culpable, pero ese culpable, uno, hay un reconocimiento de que ha habido una actuación que es errónea, que está equivocada, que el responsable no ha sido la persona porque la institución acoge la responsabilidad. Lo que más preocupa para mí es cuando los responsables del Estado cuesta un montón, pero puede haber una cierta asunción de responsabilidad. El problema es, con todo lo que diríamos, la aparición de las empresas privadas, es que ahí no ha habido ni un culpable de nada. Ni uno. No ha llegado a juicio ni uno. Abu Ghraib acaba en tribunales. Acabó. 3 militares norteamericanos fueron sentenciados culpables y el Estado como responsable de esas actuaciones.
La empresa privada que gestionaba la mujer ahí, nada. La MPRI en Kosovo. En Kosovo organizó una trata de blancas. Cuando eso salió a la luz pública, el único que ha ido castigado ha sido el trabajador, una mujer que denunció los hechos y que le costó el despido. Y lo único que hizo MPRI fue a los culpables, es decir, se los llevó de Kosovo y los trasladó a otro trabajo. Dice, oiga, que la trata de blancas es un delito. Y no hay. Por eso aquí se dice, la cuestión es que si las responsabilidades no están claras, lo que puede suceder es esa maraña en la que la empresa, el programador, el tal, empiezan a echarse culpas y al final dicen, pues bueno, pero ¿quién asume que se ha cagado y que han matado a quien no toca? Ese es lo que se intenta decir. Entraremos en una zona gris jurídica que esto se va a alargar, se va a diluir y al final resulta que todo el mundo va a salir impune de estas responsabilidades. Y hay que poder tener claro quién puede ser el responsable de esos hechos, porque además el responsable es decir, castigo. Todo el mundo sabemos que a un robot, ¿a qué se le castiga? ¿A desconectarlo? ¿Es el castigo de un robot? ¿Le quito la corriente eléctrica? Eso no sirve, porque es evidente que el robot no puede ser el responsable. Y aquí, pues, abogados se les pone a debatir, porque si eso va a entrar, hay que ver luego cómo actuamos para perseguir los errores que se puedan. Claro, es decir, yo creo que lo mejor es que no se pueden mirar los errores, pero sino que haya alguien que ataque de otra manera. Acabamos de debate con la intervención de Pedro. En primer lugar, decirte que siguiendo la intervención, me parece que se abren muchísimas consecuencias posibles para la sociedad, para nuestra forma de acción. Yo quería simplemente leerte tu opinión respecto a las consecuencias para el movimiento por la paz, el movimiento antimilitarista, en nuestra manera de actuación. Claro, nosotros normalmente nos basamos en un concepto muy amplio del militarismo que tanto sirve para el militarismo del Estado como para seguir entendiéndolo ejecutado por empresas privadas, ¿no? Pero, sin embargo, no sé, quizás nos pueda comentar respecto a si existen realmente incluso hasta puntos comunes que nos podrían hacer sentar en un mismo lugar a personas contrarias al Estado con personas partidarias del Estado o incluso militares, ¿no? Y voy a contar una anécdota. Existe un ejercicio de emergencia civil y militar, se llama EMERCIMIL, en la comarca de Gran Canaria, en el que tiene una dimensión cívica militar, en donde se reúnen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la emergencia civil para hacer exhibiciones de actividades. Que aparte paran el tráfico de una calle y hacen actividades como juegos para niños, donde terminan enseñando también sobre los perros, el sistema de desactivación de armas y un montón de cosas que da un concepto muy amplio de emergencia. Nosotros nos pusimos una pancarta en las operaciones de aterrizaje de helicópteros rodeados de gente aplaudiendo y protestamos, ¿no? Ningún ejército de la paz y también emergencia mundial o algo así. Y se acercó hacia nosotros un piloto, ¿no? Y nos comentaba que estaba con nosotros en muchas cosas, pero que no entendía nuestra actitud y decía, si se fijan, de todos los helicópteros que hay aquí aparcados, el único del Estado es el único que queda
Mi pregunta sería, ¿qué sugerencias, qué línea de acción se están tomando en otros países? No sé, las dos campañas que os he comentado son campañas internacionales que los grupos se suman, pero fijaros que son campañas de lobby, más que campañas de sensibilización hacia los ciudadanos, son campañas de presión hacia estamentos internacionales para frenar. Y cuando uno las traslada en el interior, estas campañas que se suelen hacer, campañas de presión hacia los políticos aquí, por ejemplo, tanto la de las bombas o tanto, pero la de Leicán a favor de la prohibición de las armas nucleares, se trata de hacer campañas, por ejemplo, en que el Parlamento Canario, por ejemplo, pues dirá nosotros con el Parlamento y los grupos estamos de acuerdo en que apoyamos y damos apoyo a que la prohibición de las armas nucleares y además instaremos al gobierno español a que se adhiera a un tratado de prohibición de armas nucleares, hacer presión hacia los parlamentarios y los grupos en el Parlamento. Esas son formas que requieren a veces poca gente y no excesiva campaña de movilización para hacerlas. Si nos centramos más, como diríamos, aquí en las de sensibilización, aquí, mira, yo por ejemplo en el tema de todos los robots, yo creo que no entraría tanto en hacer una campaña contra esta clase de robots, sino yo creo que las centraría mucho más en el peligro de los robots como elemento de vigilancia de nuestro comportamiento ciudadano. Y aquí podemos hacer alianzas con grupos de abogados que... ¿Por qué? Porque ellos pueden ser muy sensibles a la protección de los derechos que tenemos las personas. El derecho a la intimidad, el derecho a la honorabilidad, el derecho a no ser vigilado. Todo eso, aquí podemos tener alianzas pues, con colectivos de derechos humanos con los que nos podríamos centrar en hacer presión en que nuestros derechos individuales no pueden quedar vulnerados por elementos tecnológicos. Es igual, ¿por qué la policía puede filmarte en una manifestación y esas imágenes ser utilizadas en contra tuya y tú está prohibido que hagas lo mismo? ¿Por qué? O, por ejemplo, tendríamos que ser muy sensibles a lo que ahora se llama las Smart City. Pues mira, con nuestro rastro de telefonía móvil dejamos toda una cantidad de información, se nos está vigilando cada día en tu comportamiento. Menos en Barcelona las paradas del autobús ya tienen una señal de esa cuadradita que tú enfocas tu móvil y te dice cuántos segundos tardará tu autobús en llegarte a la parada. Estamos paradas de autobús, eso que se les llama paradas inteligentes. Aquí hay que ver y decir, bueno, esta moda está haciendo que tú, voluntaria y deliberadamente, estés ofreciendo una cantidad de información sobre ti mismo que puede ser utilizada con muchísimos fines comerciales de negocio, pero también de cuestiones de seguridad. Y la otra cuestión es que en general la población nos sentimos segura porque nos sentimos diciendo, no, es que yo no soy de los malos, hasta que entras en una lista. Y que entras en una lista y dices, yo, a mí, pues sí, mira, pues. O solo porque ves el perfil de yihadista, pues acabaron metiendo a 6 personas en prisión en Gerona porque lo que tenían eran polvos de jabón. Y allá empezaron a ver, tienen polvos en una casa, a prisión. Al cabo de no sé cuánto tiempo van fuera porque esos polvos no eran ninguna sustancia química, era jabón. Pero ya te han destrozado la vida. Puede ser que a ti no, pero a esa persona le han destrozado la vida al que lo han estado acusando. Yo creo que aquí es donde podemos tener alianzas. Ya os digo, yo creo que hay que pensar no tanto en elementos de defensa militar, sino en términos de
seguridad. Porque en estos momentos las doctrinas, desde el 2003, desde las Torres Gemelas, la caída, las doctrinas ahora hablan de seguridad interior y seguridad exterior. Y la confluencia de que el enemigo ya está en casa. Y ese enemigo es el yihadismo. Y a partir de ahí hay toda una industria que tiene intereses en el desarrollo de todas las tecnologías de seguridad, sobre todo de vigilancia de población. Y hay una confluencia de que seguridad interior y exterior está unida. Y aquí yo creo que sí que se pueden generar otras alianzas. Y tampoco no me parece tan relevante en que estemos buscando ¿qué papel tiene Canarias dentro de la seguridad del mundo? Pues mira, no lo sé, pero tampoco sé la que tiene Cataluña, es igual la que tenga. Para poder actuar no nos hace falta encontrar cuál es nuestro rol, porque la cuestión, no sé aquí, pero vamos, en Barcelona ya veis, cada día ya tenemos yihadistas que van a prisión. Ahora, la información que se utiliza, los medios solo se centran en el yihadismo, pero lo mismo están haciendo con los movimientos sociales, lo mismo, porque en estos momentos es la rebelión, esto ya de la época de los romanos, la paz concebida como ¿qué? Como rebelión interior al status quo. A ese hay que vigilar. Y a los que formaron parte de las élites de los 15N los han vigilado, les han interceptado correos electrónicos, llamadas telefónicas, se les ha caracterizado como los elementos que desde dentro pueden relevarse. Bueno, los que estáis aquí anarcos, pues ya habéis visto la redada que han hecho porque eran anarcos. Yo creo que hay que volver a repensar en este momento en que, ya os digo, no en términos de defensa, sino en términos de seguridad, es el lenguaje y el discurso legitimador que se utiliza para hacer todas estas intervenciones. Yo creo que hay que entrar, pero nos tenemos que buscar alianzas, porque la otra cuestión es, el movimiento por la paz en sí es débil. Yo creo que si algo también hemos aprendido a lo largo del tiempo es que muchas de estas campañas internacionales de desarme, no son campañas de desarme, se centran en una clase de armas. ¿Qué hacemos? Alianzas con quién? Las de minas y bombas de racimos con grandes organizaciones de desarrollo humano, con organizaciones humanitarias. ¿Por qué? Porque ellas cuando actuaban veían los efectos, pues todos juntos y decimos, mire, yo no trabajo en los efectos, pero yo estoy contra estas armas. Unámonos. Y ahora hay que buscar puntos de con quién nos podemos unir para hacer algunas campañas de cambio. Voy a fastidiar con la cara que tienen de descansar. No, eso no. Reflexionar y apuntar sobre el hecho de esta tecnificación del soldado mecánico. Lo que hemos estado en esta libre de hace décadas no nos resulta extraño. Como recordar desde los vuelos tripulados hasta cómo ha ido. Lo que sí es muy edificante ha sido la exposición de la compañera en cómo esa tecnificación y cómo ha actualizado sus datos. Precioso, ¿verdad? O sea, es terrible el tema, pero es precioso la exposición y el fin al que llegamos. Y tanto eso como desde que se inventó el tripling, lo conocemos, ya se usaba también como método biológico de ampliación de la lucha para la lucha militar, etc. Por eso digo que no nos resulta nuevo, pero es muy edificante la composición que ha hecho la compañera hasta los días de hoy. Perfecto. Por segundo, sí quisiera decir que en cuanto a la composición, la valoración que ha hecho la compañera sobre
contrastada con la nada moral ni ética actuación de estos villarracos mecánicos, sobre que falta un elemento humano. A lo mejor me perdí, maldito WhatsApp, cuando he intentado estar dentro de estas cosas, que es la capacidad humana de llegar al consenso. O sea, una guerra enfrentada entre dos humanos, una trinchera a otra, la casa de aquí frente y la mía, pim pam, la capacidad de decidir esas dos personas, libre albedrío, si lo oye por ahí, de decir, mira, pues es noche buena, no nos vamos a matar, vamos a hartarnos, nos podemos una hartar y tal. Ese elemento, indudablemente, no lo tiene la robótica, ni siquiera creo que lo tenga quienes están dirigiendo esos robots. O yo que sé, decir, mira, tengo aquí un avión, vamos a hartarnos esta noche y mañana, antes que nos mate la resaca, nos matamos nosotros. Esa capacidad, creo que la tiene falta. Y por último, para no entender más, el hecho de que, indudablemente, la tecnificación de la guerra va a seguir aumentando. Pero yo sigo pensando de que el ejército de a pie va a seguir existiendo porque el casa por casa se va a tener que llevar con el ejército a pie. De resto, completamente